nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, en este lugar, el templo, Señor, de tu iglesia, la IBE, tu iglesia local, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que pusiste en nuestro corazón, Señor, ese deseo de reunirnos como pueblo, como familia, como iglesia, para poder, Señor, levantar nuestras voces, honrarte, alabarte y glorificar tu santo nombre. No solamente con nuestros labios, pero también con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de la vida, es la fuente de transformación. Te damos gracias por tu evangelio que nos diste a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos, Señor, vida eterna, porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, porque en Él, Señor, tenemos esa comunión contigo, con el Dios Todopoderoso, porque en este evangelio tenemos nueva vida y un nuevo comienzo. Te damos gracias, Señor, por este libro, el libro de Romanos, y te pedimos que tu Santo Espíritu toque, Señor, ilumine nuestras mentes, que podamos comprender, entender el mensaje que tú tienes para tu iglesia esta tarde, pero sobre todo que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, que podamos aplicar ese mensaje, esa palabra en nuestras vidas, y que salgamos de este lugar, Señor, renovados, que salgamos, Señor, fortalecidos en tu espíritu y en tu palabra, para ser esos testigos tuyos de este evangelio glorioso, del cual no tenemos que avergonzarnos, Señor, porque en tu evangelio es digno de ser compartido. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí presentes. Siempre es una bendición estar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová y iremos, ¿verdad? Porque ahí dice que hay unidad, hay comunión. Y sobre todo, mi hermano, es la oportunidad en la cual nos da Dios para poder experimentar su presencia. Él está en todo lugar. No hay lugar del cual nos podamos esconder de Dios. Pero ¿sabes qué? De una manera especial, su presencia aquí está, en medio de su iglesia. Y le damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias a Dios también por aquellos hermanos y hermanas de la Iglesia Universal que se conectan con nosotros. Y estamos contentos. Satanás quiso silenciarnos. Satanás quiso cerrar las puertas de este templo. Pero Dios nos dio la victoria. Y nos ha dado la oportunidad no solamente de proclamar su palabra, su santo evangelio aquí en este lugar, sino a través de esa pequeña cámara a todo el mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano. Nada ni nadie lo toma a Él por sorpresa, ¿verdad? Sus propósitos, sus planes son eternos. Amén. Le damos gracias a Dios porque estamos avanzando ya en el libro de Romanos y ahora vamos a enfocarnos a los versículos 16 y 17 que nuestro hermano Ariel ha dado lectura. No se olviden, el título de esta serie de estudios es Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta parte del estudio le hemos titulado Un evangelio digno de ser compartido. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos no nos avergonzamos del evangelio de Dios? Levanten la mano. Amén. Amén. Mis hermanos, todos deseamos, todos anhelamos tener una nueva oportunidad, tener un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, Dios quiere darte un nuevo comienzo.
Dios quiere darte una nueva vida y ese nuevo comienzo y esa nueva vida se encuentra cuando tú aceptas, cuando tú crees, cuando tú obedeces este bendito evangelio de nuestro Padre Celestial que el apóstol Pablo nos está enseñando en este maravilloso libro, el libro de Romanos. Y para tener una idea, mi hermano, de lo que es una nueva vida en Cristo Jesús, para tener una idea de lo que es tener un nuevo comienzo en el Evangelio de nuestro Señor, vamos a leer este hermoso versículo en Romanos capítulo 8, versículo 18. La palabra del Señor dice así. El apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos en Roma y él dice, pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense ustedes, esta es la manera como una nueva vida en Cristo Jesús vive, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en los problemas, en las circunstancias, en las dificultades que este mundo nos presenta. Y muchas veces nos ahogamos, ¿verdad? Pero aquí vemos a un hombre de Dios, que no se enfocaba en lo presente, sino que su mirada estaba, dice, en la eternidad. Y comparaba lo que nos espera, mis hermanos, en el cielo, en la eternidad, con los problemas presentes. Y él decía, no hay punto de comparación, ¿verdad? Y ese es el deseo, es el mensaje del apóstol Pablo para todos nosotros, que podamos, mis hermanos, vivir cada día de nuestra vida, no en nuestros problemas, sino pensando en lo que nos espera más adelante, en la eternidad. Amén. Mis hermanos, después de su introducción en los primeros versículos que hemos venido estudiando, el apóstol Pablo va a declarar por qué el Evangelio es la respuesta a los problemas de la humanidad. Si nosotros recordamos, los griegos, dice la palabra de Dios, que buscaban la respuesta a los problemas de este mundo. Los romanos buscaban, por otro lado, la respuesta a los problemas de este mundo. El apóstol Pablo, él va a declarar esta tarde que el Evangelio de nuestro Dios es la solución para los problemas y el corazón del hombre. Estos dos versículos que hemos leído, mis hermanos, tienen una importancia, tienen una riqueza en ellos mismos que no guarda relación con las líneas que hemos dado lectura. Yo estoy más que convencido que nos tomaría, hermanos, muchos mensajes para poder agotar solamente estos dos versículos. Así de importante, mis hermanos, son estos dos versículos, pero por razones de tiempo vamos a hacer todo lo posible para poder, de una manera sencilla, ver lo que el apóstol Pablo nos tiene esta tarde. Si nos damos cuenta, la declaración del apóstol sobre el Evangelio comienza de una manera bien extraña. De la nada, como decimos muchos de nosotros, el apóstol nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? De la nada. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos claramente que él no está siguiendo la línea de pensamiento. Si ustedes se recuerdan, él se presenta a estos hermanos en Roma y él trae esas cartas de presentación, ¿verdad? Luego comienza a hablar del Evangelio y les dice que el Evangelio que él les va a predicar y que quiere comunicarles a ellos es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y luego él comienza a contarles esas motivaciones y a través de estas motivaciones, ¿por qué es que él quiere ir a Roma? Él nos presenta estas nuevas marcas que toda nueva vida en el Evangelio tiene que tener, ¿verdad? Es algo que no sigue este pensamiento. De la nada, él menciona, porque no me avergüenzo del Evangelio. Mi hermano, ¿te has puesto a pensar
¿por qué el apóstol Pablo podría haberse avergonzado del Evangelio? ¿Por qué? ¿Qué razones? ¿Qué razones habían quizás en esos tiempos para que el apóstol pueda decir, porque no me avergüenzo del Evangelio? Quizás un poco de trasfondo cultural, hermano, nos va a ayudar a comprender por qué algunas personas podrían haberse avergonzado de compartir y de predicar el Evangelio de nuestro Dios. El Evangelio que había sido encomendado a este gran apóstol, el apóstol Pablo. Yo estoy más que convencido que hay muchas razones, pero por razones de tiempo vamos a nombrar por lo menos 4 razones por las cuales quizás algunas personas habrían sentido o se habrían sentido avergonzados de compartir el mensaje del Evangelio. Y la primera razón podría ser por la condición moral de esos días en la que esta sociedad romana, mis hermanos, vivía. El Evangelio que predicó el apóstol Pablo a esta sociedad era diametralmente opuesto a lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Es decir, era como la oscuridad de la vida, de la sociedad, de estos romanos, y la luz, la santidad del Evangelio de nuestro Dios. Una segunda razón podría ser porque Pablo era judío y muchos consideraban, mis hermanos, a los judíos como una raza despreciada. Y aún peor, muchos pensaban que los judíos no eran seres humanos, los trataban como cerdos, como animales. Y número 3, porque el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, mi hermano, era casi imposible de ser creído. Pensemos lo siguiente: el Salvador que el apóstol Pablo estaba predicando era un judío precisamente de esta raza despreciable, que decía ser el Salvador del mundo, que decía ser el Hijo de Dios, incluso Dios mismo, pero que al mismo tiempo decía ser un hombre, que murió, dice, en una cruz romana, un símbolo de vergüenza, pero que al morir esta clase de muerte, se dijo que murió por los pecados de la humanidad, que era el Salvador del mundo. Y por si fuera poco, se decía que al tercer día después de su muerte, este Salvador había resucitado. Para muchas personas, las afirmaciones del Evangelio eran demasiadas extrañas para creer. Y una cuarta razón: porque donde el apóstol Pablo, mi hermano, iba a predicar el mensaje de la cruz, nos dice la palabra de Dios, y por historia sabemos que muchos se burlaban de él. Muchos lo echaban fuera, lo azotaban, lo encarcelaban y lo trataban con crueldad al apóstol. Mis hermanos, muchos no habrían soportado ser un discípulo obediente. Muchos no hubieran soportado, mi hermano, llevar el mensaje de la cruz, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Las cosas no han cambiado mucho. Es lo mismo que estamos mirando hoy en día, ¿verdad? Al igual que Roma, la sociedad en la cual estamos viviendo moralmente, mis hermanos, está muy lejos de la santidad de nuestro Dios. Y quizás podríamos decir aún peor que en los tiempos que estos hermanos estaban viviendo. Y también, por otro lado, vemos las mismas presiones que sentían estos hermanos, las sentimos nosotros ahora. Muchos de nosotros, por vergüenza, callamos y no hablamos de este glorioso evangelio. Ahora, mi hermano, es fácil ver por qué el apóstol Pablo quería dejar bien en claro su compromiso con el mensaje del evangelio. Ahora es fácil ver por qué el apóstol Pablo quería que estas personas supieran que estaban escuchando a un hombre que creía en su mensaje y estaba dispuesto a pagar el precio de la misma muerte por el mensaje,
del Evangelio de Dios. Ahora es fácil ver por qué muchos, mis hermanos, fueron tentados a avergonzarse del Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Pero quizás la pregunta que deberíamos de hacernos es la siguiente. ¿Por qué el apóstol Pablo no se avergonzó, no se avergonzaba del glorioso Evangelio de nuestro Dios? ¿Qué sabía el apóstol Pablo que lo hizo seguir, avanzar, seguir adelante? ¿Qué tenía el Evangelio que fortalecía al apóstol y que lo llevó, nos dice la palabra de Dios, por todo el mundo predicando el mismo mensaje de nuestro Señor, el mensaje del Evangelio? ¿Qué tenía este Evangelio? Mis hermanos, las respuestas a estas preguntas se encuentran precisamente en las verdades que el apóstol Pablo nos revela sobre el Evangelio, sobre qué es el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. En estos dos versículos, Pablo nos recuerda a ti y a mí, mi hermano, que tenemos un Evangelio que es digno de ser predicado, que tú y yo tenemos un Evangelio que es digno de ser compartido, que tú y yo no tenemos razón alguna para avergonzarnos del mensaje de nuestro buen Dios. Miremos estos dos versículos, mis hermanos, y veamos por qué tú y yo no tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué tú y yo tenemos este Evangelio que es digno de ser compartido? Y la primera razón es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, nos dice su palabra. Mira lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, en otras palabras, para toda persona. No hay nadie que se pueda librar o estar exento del poder salvador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. El apóstol, él nos está diciendo esta tarde que no se avergüenza del Evangelio porque es poder para salvación. ¿Y sabes qué? La palabra poder viene de una raíz griega bien interesante, que significa energía, que significa fuerza, pero una fuerza que es parte de la naturaleza, una fuerza intrínseca que pertenece a nuestro Dios. Cuando estuve meditando en esta palabra, cuando llegué a esta parte del mensaje, pude reflexionar en lo siguiente. En general existen dos tipos de energía o de poder. Muchos quizás hemos asociado esta palabra de poder con la dinamita, ¿no? Con explosivo. Pero ¿sabes qué? La palabra griega que el apóstol Pablo está usando es diferente a ese poder de la dinamita, es explosivo, porque sabemos que la dinamita causa destrucción. La palabra, hermanos, que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está usando es una palabra muy interesante. ¿Sabes qué? Cuando las proteínas dentro de nuestras células se producen, se forman, se necesita energía, se necesita poder. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es precisamente de este poder de nuestro Dios, de un poder sanador, de un poder restaurador, de un poder, mi hermano, que salva, un poder que da vida y vida en abundante, mi hermano, un poder que no es destructor, un poder que da vida. Es precisamente cuando nosotros decimos que la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por el poder de Dios, los cielos y la tierra fueron creados, ¿verdad? De eso se está refiriendo al apóstol Pablo, ¿verdad? El Evangelio es un poder que restaura. El Evangelio, mi hermano, es un poder que da vida, que nos da vida.
vida eterna. ¿Sabías tú, mi hermano, que Dios pudo haber revelado su otro poder contra el pecado de muchas maneras? Nuestro Dios pudo haber borrado a los hombres de la faz de la tierra, destruirlos, ¿verdad? Pudo haber hecho cualquier cosa porque Él es el Dios todopoderoso. Dice su palabra que Él también ejerce juicio. Y en su palabra hemos visto muchas veces cuando Él trajo juicio al hombre que despreció su mensaje, ¿verdad? Dios, mi hermano, puede hacer cualquier cosa aún en nuestros días. Él es todopoderoso. Por lo tanto, mi hermano, escúchame bien. Es una bendición. Es algo que produce, mi hermano, gozo y alegría entender que cuando el Señor, cuando nuestro Dios se movió para tratar con el pecado del hombre, Él ejerció, mi hermano, su poder al enviar el Evangelio de su gracia, el Evangelio restaurador, el Evangelio que sana, el Evangelio que da vida. Amén. Aleluya. Amén. Mi hermano, en ninguna otra parte de nuestra experiencia como seres humanos es tan visible el poder de Dios como en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar en el cual nosotros podamos y maravillarnos de ese poder de nuestro Dios en el Evangelio. Consideremos lo siguiente. Mi hermano, cuando Dios toma a un hombre pecador, cuando Dios toma a un hombre perdido, cuando Dios toma a este hombre enemigo de Él y lo salva por su gracia y lo transforma en una nueva criatura y le da una nueva vida, eso, mi hermano, es poderosísimo. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Verdad? Cuando llegué aquí, me puse a pensar lo siguiente. Muchos de nosotros queremos ver milagros poderosos de nuestro Dios para creer. Muchos de nosotros queremos ver esos milagros portentosos, que un enfermo se levante de su lecho, que un ciego pueda ver, aún levantar a alguien de su misma muerte, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El milagro más grande, la experiencia, mi hermano, en la cual nuestro Dios ha evidenciado su poder, es precisamente, mi hermano, en la salvación de un hombre, de una mujer, que ha sido esclava del pecado. Amén. ¿Verdad? Todos los que estamos aquí, todos los que una vez fuimos beneficiarios del Evangelio de la gracia de nuestro Dios, podemos dar testimonio. Aquí, en este lugar, yo puedo ver muchísimos milagros. Aquí, en este lugar, yo puedo decir que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios se mueve, mi hermano, que Dios no solamente es un ser que está en el cielo, sino que está trabajando en medio de sus hijos, en medio de su iglesia. ¿Sabes qué? No necesitamos mirar esos milagros, experimentar esos milagros, ¿verdad? Si Dios en su voluntad, si Dios en su gracia nos da, amén. Pero el milagro más grande, mi hermano, que podamos nosotros evidenciar el poder y el amor de Dios es precisamente en nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios podría, mis hermanos, habernos enviado a todos al infierno. Pero ¿sabes qué? Él decidió, Él eligió enviarnos su poder envuelto en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio de la gracia de nuestro Dios.
Doy gracias a Dios, mi hermano, que Él nos amó primero, nos dice su palabra, ¿verdad? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. En realidad, mi hermano, el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio, mi hermano, son buenas noticias. Pero ¿sabes qué? El Evangelio es más que información. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio tiene poder, mi hermano, inherente a la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. El Evangelio no es un consejo. El Evangelio no es una sugerencia para que las personas se puedan ayudar a sí mismos. No, mi hermano. El Evangelio es poder. Es el poder mismo del Evangelio que salva y que transforma a las personas. ¿Cuánto de todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de este poder transformador del Evangelio? Todos, ¿verdad? Si recordamos nuestro pasado y miramos nuestra situación actual, mi hermano, es un motivo de gozo y de alegría, ¿verdad? Ver cómo es que el Señor nos tomó, nos rescató, nos sanó de nuestra vana manera de vivir. Y ahora nos dice que en su Evangelio, el Evangelio de la gracia, le ha placido a estos hombres pecadores dignarse a usarnos como instrumento para su obra aquí en la tierra, ¿verdad? Maravilloso es nuestro Dios. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, aquí. Quiero que notemos que el mensaje de Pablo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier clase de Evangelio. Y esto es muy importante tenerlo en mente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos evangelios que se predican en nuestros días, ¿verdad? Hay muchos evangelios. Está el evangelio de la religión que te dice, haz esto, haz lo otro, para que tú puedas encontrar paz y tener salvación, ¿verdad? Tenemos el evangelio, mi hermano, del materialismo que te dice, tu valor está determinado por lo que tienes. ¿Sabes qué? El objetivo más grande en tu vida es ganar y ganar y ganar. Y este evangelio del materialismo, precisamente, nos lleva prácticamente al malgastar nuestras vidas, sumergidos en el trabajo, en lo material, y nos aleja de nuestro Dios. Tenemos el evangelio, mi hermano, del liberalismo que nos dice, estoy bien y tú estás bien, Dios nos acepta como somos y nos llevará al cielo si el cielo verdaderamente existe, ¿verdad? Tenemos ese evangelio que nos lleva a la confusión. Tenemos el evangelio de la sociedad que nos dice, vive la vida y no dejes que la vida te viva, que nos lleva a la disolución, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El mensaje de Pablo, el mensaje del evangelio de gracia, el evangelio de nuestro Dios, por otro lado nos dice lo siguiente, ¿sabes qué? Tú eres un hombre pecador. Y si mueres en tus pecados, y si mueres sin haber aceptado el evangelio de la gracia de este Dios bueno y bondadoso, irás al infierno. ¿Verdad? Ese es el evangelio de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te ama, mi amigo. Y Dios envió a su Hijo a este mundo. Jesús murió, mi amigo, por tus pecados y Él resucitó de entre los muertos. Y si tú pones tu fe en Él, entonces tendrás el perdón de tus pecados. Tendrás vida eterna. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi amiga, es la siguiente. ¿En qué evangelio estás confiando esta tarde? ¿En qué clase de evangelio has depositado tu vida, tu fe?
¿Te has puesto a pensar, mi hermano, por qué Dios dio tanto por nosotros los seres humanos pecadores? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar por qué nuestro Dios entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Te has puesto a pensar? La respuesta principal es simple, ¿verdad? Lo hizo por amor, ¿verdad? Sin embargo, hay más que esto. El plan de nuestro Dios, el propósito de Dios al dar el mensaje del Evangelio, mi hermano, nos dice el apóstol Pablo, es para salvación, para salvación. Y la palabra salvación, mi hermano, es una palabra muy importante. Y la palabra salvación significa seguridad, significa preservar, significa salud mental, emocional, salud espiritual, significa libertad. Eso es lo que salvación significa, mi hermano. Salvación lleva la idea, mi hermano, de ser rescatado de todo daño, de todo peligro. Esa es la salvación de nuestro Dios. El deseo de Dios al salvar, mi hermano, a los pecadores es librarlos para siempre de la muerte, de la contaminación, del engaño y de la destrucción espiritual, mi hermano. Ese es el propósito de nuestro Dios al darnos su evangelio. Si recordamos, el fin de todos los hombres, como hemos dicho, fuera del Señor Jesucristo, es el fuego del infierno, es la condenación eterna, ¿verdad? Por lo tanto, escúcheme bien, el propósito de Dios al dar el evangelio, mi hermano, es cambiar el destino del hombre, no solo en la eternidad, sino también aquí, en esta tierra. Darle, mi hermano, un nuevo comienzo, darle una nueva vida y una vida abundante mientras esperamos su venida. Amén. El propósito principal del mensaje del evangelio es la salvación de los perdidos, de las personas que están en necesidad espiritual. Mi hermano, no sé qué es lo que tú estás sintiendo esta tarde al recordar estas verdades, pero a mí ya la piel se me hace como de gallina, se me eriza, dicen en Cuba. Yo no sé qué es lo que está produciendo en ti, pero yo realmente disfruto, mi hermano, me gozo el saber que soy salvo. ¿De qué le vale al hombre, mi hermano, ganar el mundo y perder su alma? Yo estoy muy gozoso. Al igual que el apóstol Pablo, sé cuál es mi futuro. Sé cuál es mi futuro eterno, mi hermano. La misma presencia de nuestro Dios en los cielos, ¿verdad? Así que no hay para qué afanarnos. No hay para qué afanarnos. Como dijimos al inicio, muchas veces, en lugar de tener nuestros ojos en nuestro Señor, en lo que nos espera en la eternidad, estamos consumiendo nuestras vidas, afanándonos, enfocados en nuestros problemas, ¿verdad? Cuando debería de ser lo contrario. Cuando deberíamos, mi hermano, tú y yo, cada día vivir gozosos, saltando de alegría. ¡Hey! Un día menos antes de estar con mi Dios, con mi Señor en el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos desean? Amén. Ese es el mensaje del apóstol Pablo para nosotros. Mi hermano, Dios es bueno y siempre será bueno, porque ¿sabes qué? Esa es su naturaleza. Por supuesto, hay otros aspectos de la naturaleza de nuestro Dios, su santidad. Dios es un Dios de juicio, ¿verdad? Pero Él es amor. Y Él es un Dios de oportunidades. Y Él es un Dios restaurador. Y Él es un Dios sanador. Y Él es un Dios, mi hermano, que se goza al ver que una de sus criaturas vengan a Él
por perdón, ¿verdad? Amén. Pero hay algo más. El versículo 16 nos dice de una manera clara cómo se activa, mi hermano, el mensaje, cómo se intrínsecamente, cómo se lleva a cabo este mensaje de salvación, cómo opera el Evangelio. Notemos que esta salvación nos dice que es para todo aquel que cree, ¿verdad? La fe. Y mi hermano, esto deja perfectamente claro que la salvación que la palabra de Dios nos enseña no involucra rituales o ejercicios religiosos complicados, difíciles de seguir, mi hermano. La salvación es el producto de la fe, de creer, de confiar, de fe y solo de fe. Eso es lo que el apóstol nos dice. Mira lo que dice el apóstol a estos hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, un versículo muy conocido, pero es importante resaltarlo, mi hermano, esta tarde. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Deposita tu confianza en este evangelio. Y esto no de vosotros, dice, pues es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, ¿verdad? En Cristo Jesús. En ese sacrificio que Él hizo en la cruz a través del creer, a través de la fe. Pero también en Tito, capítulo 3, versículo 5, y este es un hermoso versículo, mi hermano, que yo quisiera que tú lo memorices y que venga a ser un versículo que tú puedas atesorar. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Amén. Somos salvos por fe, ¿verdad? No a través de nuestras obras. Por último, no hay forma como pagar. No hay forma como pagar, mi hermano, nuestra salvación. Tristemente, este es el punto donde muchas personas tropiezan. Yo estaba mirando con mi esposa esta mañana, estamos mirando varios videos ahí en el YouTube acerca de Israel, ¿verdad? De Israel. Y se me vino a la mente a este pueblo. Porque precisamente lo que hemos hablado, la fe y las obras, para ellos, el Evangelio fue esa gran piedra de tropiezo para ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban buscando la salvación. Ellos estaban buscando la comunión con este Dios todopoderoso a través de este sistema de rituales, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que es a través de la fe. A muchos les gusta hacer las cosas por sí mismos. Muchos les gusta tener control de todo en sus vidas. Siempre les canto esta pequeña canción, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, ¿verdad? Esa es la naturaleza del ser humano, no solamente del hombre, pero también de la mujer, tener control. El pastor no va a dictar lo que yo tengo que hacer en mi vida, ¿verdad? Por último, el pastor no está dictando nada. El pastor está declarando la palabra de Dios. Y como siempre les digo, este no es un mensaje del pastor a la congregación, este es un mensaje de Dios hacia todos nosotros, ¿verdad? Incluido el pastor ahí. Así que esto fue, mi hermano, y esto sigue siendo un gran problema, una gran piedra de tropiezo. Pero ¿sabes qué? En el asunto de la salvación, el pecador no puede participar. Escúchame bien. En el asunto
en este proceso espiritual de la salvación, y lo voy a explicar, el pecador no puede participar. En la relación con la salvación, todo viene de nuestro Dios desde el principio hasta el final. Es un plan que Él lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo y que se cumplió en el monte Calvario con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Pero la salvación llega a la persona, mi hermano. Escúcheme bien. Y aquí está la parte de todos nosotros. A esa persona que está dispuesta a simplemente creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Como seres humanos pecadores, no podemos hacer nada. No hay obra humana que pueda ser unida a lo que nuestro Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Verdad? La salvación llega a la persona que está dispuesta a recibir simplemente el mensaje de Cristo por fe. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, quisiera, hermanos, que estemos examinando nuestros corazones. Yo le doy gracias a Dios que ha hecho que su evangelio sea sencillo y muy fácil de entender, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que mi pregunta para ti, mi amigo, mi amiga que no conoces al Señor Jesús como Salvador, es la siguiente. ¿En qué evangelio estás confiando esta tarde? ¿Estás dispuesto a recibir el mensaje de Cristo por fe? ¿Estás dispuesto a recibir el evangelio, el poder de Dios? Ese poder listo para transformar tu vida y darte vida eterna. ¿Estás dispuesto a recibir este poder sanador, restaurador? ¿Sabes qué? Tú no tienes que hacer nada. Solo creer, solo confiar. Nuestro Dios ya lo hizo por ti, ya lo hizo todo. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre preciosa para perdonar tus pecados. Así que esta tarde, mi amigo, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, yo te invito. Ven tal como estás. Ven tal como eres. No tienes que prepararte para recibir el evangelio. Levanta tu mano. ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Quiero recibir tu evangelio. Quiero experimentar tu poder. Quiero sanidad de mi pasado. Quiero ser restaurado, quiero tener vida eterna, quiero tener esa convicción que el apóstol Pablo la tuvo, convencido que un día Él iba a estar contigo. Quiero tener esa convicción. ¿Por qué no recibes al Señor Jesús? Levanta tu mano, mi amigo, mi amiga. Confía en Él. Deja que su mano sanadora lave tus heridas que el pecado ha producido en tu vida. Y deja que su poder te dé una nueva vida y te dé un nuevo comienzo. Y para ti, mi hermano, ahí con las cabezas inclinadas, los rostros inclinados, examinemos nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que conocemos de nuestro Dios, que hemos recibido el mensaje del evangelio, cuántos nos sentimos orgullosos en el sentido bueno de la palabra de tener este evangelio? Levanta tu mano. ¿Cuántos nos sentimos agradecidos, contentos? Gracias. ¿Cuántos de los que estamos contentos y agradecidos y nos sentimos orgullosos de este evangelio estamos compartiendo
este poder de Dios. Amén. 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 Ese es el mensaje del apóstol Pablo que tiene para su iglesia esta tarde. ¿Sabes qué? No hay por qué avergonzarnos del mensaje, del evangelio de nuestro Dios. Ahora ya lo entiendes, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación. Tú y yo tenemos el poder de Dios. Y no podemos quedarnos con ese poder egoístamente. Hay personas que están rumbo a la eternidad, al castigo eterno, al infierno. Tenemos que compartir el mensaje. ¿Cuántos de los que están aquí quieren consagrar su vida y decir: Señor, ayúdame a compartir tu evangelio? Mi hermano, amén, amén. Es importante. Comenzamos orando y dijimos, le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Yo estoy seguro que hemos entendido el mensaje, pero también hemos pedido que nos ayude a contestar, a responder al desafío, ¿verdad?, que nos ha dado esta tarde. ¿Cuántos? Levanta su mano. Amén. Señor, heme aquí estoy. Quiero compartir tu evangelio. Perdona, no he venido haciéndolo. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Estamos siempre contentos. Quiero decirles lo siguiente. Yo estoy más que convencido que el Señor está obrando algo muy grande aquí en este lugar. Estemos orando. Les pedí que me ayuden en oración. Este es un hermoso libro. Este es un hermoso libro que nos va a ayudar a buscar más de Dios, que nos va a ayudar a consagrar nuestras vidas, que nos va a ayudar, mi hermano, a salir por las calles, a no tener vergüenza, a llenarnos de valor, porque ¿sabes qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. El Señor, Él va a hacer algo grande aquí en este lugar, y Él está buscando instrumentos. Y es un gozo y es un privilegio ser usado por Dios. ¿Sabes qué? Si tú no quieres, Dios va a usar a otras personas. Él va a traer a otras personas. Pero la verdad es la siguiente, que el plan de Dios, que su iglesia no va a quedar, no se va a detener, porque el evangelio es poder de Dios. Dios me los bendiga. Que su gracia y su gozo nos acompañe el resto de nuestros días. Amén.